Vamos a empezar a saludar y invitar en forma inmediata, ¿no es cierto? Acá. Explicamos un poco nuestro día, nuestro horario, por un tema personal, pero em, recuerda que tiene que ser. Sí. Estimado, ¿cómo está? Gusto de saludarle, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milton? Un gusto saludarte. ¿Cómo se ve bien o no? Se ve de maravilla, lo único no es que falta mi cuadro atrás. ¿El tuyo? Ah, No importa, no importa, no se preocupe, no se preocupe, estamos súper bien así. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? sí, ¿Cómo está? aquí. Muy bien, pues Maravilloso. siempre con buen ánimo. Ok, Ah, ya, le explico un poco, ¿no es cierto?, la temática. Primero que todo, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado haber estado en este programa. Este programa se llama Conectarte. La idea es siempre poder conectar el arte con la gente. Algo que, opinión personal, y siempre lo digo, que es un poco más escasa, pero cada día vamos haciendo familia cultural, vamos haciendo lobby en las mismas calles, en las conversaciones y en las muestras, etcétera, etcétera. La idea, ¿no es fantástico. cierto?, es poder ser una voz. Gracias. Poder ser una voz entre tantos, ¿no es cierto? Y poder darle difusión a todos estos trabajos, a todos estos proyectos y al ámbito cultural. ¿Ok? Muy bien, pues. Quedo atento Muy bien. entonces. Tenemos una serie de preguntas, ¿no es cierto? Y así también al mismo tiempo las personas también que nos ven pueden ir escuchando, pueden ir formulando también sus mismas preguntas. Aproximado 50 minutos, una hora. Hay veces que nos pasamos un poquito más, pero de ahí siempre vamos arreglando ese tema. Le voy a hacer la Milton, primera pregunta. Milton, Bueno, primero que todo, Milton, antes que este dígame. menos el cuadro, aquí está tu cuadro, ¿ah? Aquí está. Ahí está mi guagua. Ahí está mi guagua. Esa es la parroquia San la De parroquia Penco, El Carmen. Sí, nuestra, la Nuestra parroquia Señora de del Penco. Carmen. Así ¿Ah? es una bodega. No lo dejé atrás porque podía caerse. En realidad preferí tener más cuidado y no exponerlo a Se una ve, tragedia pictórica. ¿Mm? se ve hermosísimo. No, queda Oiga, precioso. bueno, estamos con don Jaime Rolly Rivera, ¿no es cierto? Esta enciclopedia, como yo le he dicho a usted varias veces, enciclopedia humana, es No, no, increíble no. todos los datos así históricos que tiene acá. Director del Museo de la Historia de Penco. Está hace muy poco tiempo, hace un año, poniendo al cargo, pero después ya vamos a hablar sobre eso. Hablemos primero que todo sobre el inicio de la historia en su vida y esta valorización cultural. ¿Desde qué momento usted llegó, estaba, no sé, desde niño, desde chico, le empezó a gustar mucho este tema sobre la historia, sobre la fecha, sobre los hitos que se venían relacionando alrededor de cada proceso histórico? ¿Y en qué momento llegó y dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta muchísimo esto y quizás voy a encaminar un poco mi vida hacia este proceso de estudio? Mira, Milton, yo creo que está en mi genética. Me encanta escuchar a las personas mayores sus relatos. Y eso fue desde muy pequeño, ¿eh? Siempre me anduve incluyendo en conversaciones de adultos. Tuve amistades bastante mayores que yo, pero bastante. O sea, yo tenía 15 años y me relacionaba con personas de 80, más que con gente de mi edad, porque me encantaba escuchar sus testimonios, ¿ya? Sin pensar en la historia como una disciplina, sin pensar que el día de mañana iba a dirigir una sociedad de historia o un museo. Siempre me ha gustado, y me ha gustado saber cómo las cosas se han dado, porque uno ve el resultado hoy día, en el presente, pero no siempre sabemos cómo logramos tener un resultado en el hoy. ¿Ah? Muchas veces, hoy día en la sociedad que vivimos, muchas veces damos por sentado que las cosas existen porque existen. Como que el mundo nace con uno, pero el mundo ya viene, po. Y hay otros que han hecho la pega. ¿Ya? Ayer estuve, por ejemplo, estuve en la escuela Primer Agua Abajo. No sé si los niños de hoy día saben que cuando se funda la escuela, anexo de la escuela 90 o 20, en los años 60, el camino era de barro, no era tierra, era barro, 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 barro. Y los profesores que hacían un trabajo espartano tenían que subir a caballo para ir a hacer clases en la zona rural. Bueno, si uno entiende el proceso, valoriza el resultado de hoy, lo valoriza, lo atesora y sabe que tiene que poner un esfuerzo personal para también hacer el aporte para los que vienen.
Ese es el sentido de la trascendencia, que somos un eslabón de una cadena. La sociedad hoy día, el modelo que vivimos hoy día en el mundo y en Chile, tan individualista, nos hace suponer que la cadena somos completamente nosotros, somos el todo, y no reparamos en que somos una parte del todo, ¿ah? Y que dependemos de otros, y otros dependen de nosotros. Entonces, yendo a la pregunta, creo que, viéndolo así en perspectiva, en retrospectiva, a mí siempre me interesó el patrimonio, siempre me interesó la historia, y debo decir que hay una influencia gravitante en ese sentido, que mi madre, una profesora normalista de ya de 91 años, que toda la vida le encantó las letras, la literatura, la escritura, la dramaturgia. Debo decir que mi debut como comunicador fue a los 10 años, haciendo de maestro de ceremonia en mi escuela 31 de Penco, hoy Isla de Pascua, y yo era conductor, tenía 10 años. Hay una foto ahí que aparece un niño de 10 años con un micrófono, y a los 11 años fue mi debut como actor. Yo después me dediqué a la actuación 5 años ya más grandecito, ¿cierto? Hice giras por el sur, pero mi debut como actor fue a los 11 años en el famoso escenario que está ahí, se instala fuera de la municipalidad, y yo hice Ya. el papel de un corsario, del pirata Sharp. Entonces, en la primera vez, a los 10 años, y en la segunda vez, ambas actividades teatrales, las dos estaban relacionadas con la historia de Penco. Estaba la Virgen del Volvo, estaban los conquistadores, estaban los corsarios, estaban las monjas trinitarias, representadas por escolares. Y yo era uno de ellos. Y mi mamá, bueno, tiene una antología, tiene un libraco, con todo lo que produjo en su vida, como buena profesora normalista, porque así están preparados los normalistas, y gran parte de sus trabajos son de corte histórico, ¿ah? Por tanto, yo creo que ahí está el tema, lo repito, genético, influencia, el modelo, ¿cierto? El ejemplo, y de ahí también yo creo que tomé algunas vertientes. Sí, vamos en referente a eso, ¿no es cierto? Igual como que me voy a anclar un poco. La quería sumar mucho más adelante, pero ya que la tocó a su madre, he escuchado algunos podcasts, que en este caso, por ejemplo, de don Fernando, de Edgardo también, y han mencionado a su mamá también como guía, como docentes, las cuales han estado en referente a ellos. Cuando hicimos la muestra, esta muestra en la cual estamos vigente aún, y ojalá se mantenga muchísimo tiempo, me llamó muchísimo la atención que usted me dijo que el himno de la escuela de Pascua de Penco lo escribió su mamá. Claro, así es. ¿Cuál es el vínculo, no solamente afectivo, obvio, pero el vínculo histórico que tiene su mamá en la comuna? Porque eso también trae un peso para usted también, porque por donde va, yo creo que la mayoría donde va siempre le dice, hola, igual, ¿cómo está, don Jaime? ¿Cómo está su mamá me hizo clase? Yo creo que eso es común en usted, ya Mira, se lo dicen siempre. yo fui candidato a concejal el 2021. Obtuve 660 votos en pandemia, fase 1, así que yo, caballerito, no golpeé ninguna puerta porque estamos fase 1, entonces me comporto siempre como con corrección, y saqué 660 votos. Y debo de ser muy honesto, que yo creo que la mitad de esos votos tienen que ver con que el candidato era hijo de. ¿Quién es este caballero? El hijo de la profesora. Por tanto, yo creo que exalumnos, exapoderados de mi mamá, votaron por mí porque la conocían a ella. Así que la mitad de los votos son de ella, no son míos. Igual me sirvieron, pero en fin, eso tiene que ver con la impronta que dejó, ¿ya? Claro. Mi madre, Rosita Rivera Fuentes, 91, que está bastante complicada de salud últimamente, la cuidamos como un tesoro, fue una mujer, la mayor de 2 hermanos, que estudió en la escuela 32, cuando la escuela 32 está donde está hoy día el gimnasio municipal. Ahí estaba la escuela. Ya. Después la escuela se quema, hay un incendio,
y después la vemos aparecer, después de varios traslados, estuvo funcionando un tiempo en refinería, y después se traslada y en 1958 se construye el edificio que vemos en la esquina de calle Las Heras con calle Maipú. ¿Ya? Es el edificio más importante en su época, 1958. Pero mi madre ya había egresado de la preparatoria, y el año 54 mi madre va a estudiar como Angol. Que me escuchen los más jóvenes, porque hoy día cuando hablamos de sacrificios, de esfuerzo, de dedicación, hoy día estamos a minutos de Concepción, en una carretera de 4 pistas. Yo conocí la carretera de 2 pistas, pero mi madre a los 14 años, toma una maletita y se va solita en el tren a Angol a estudiar para profesora 6 años. Entonces la secundaria, las humanidades, completas, hacía preparándose para ser maestra. Y luego de egresar se va a un campo cerca de Ñipas, Ranquil, un sector que se llama Vegas de Concha, y ahí empieza a hacer clase a los 19 años, ya profesora normalista, y muchos de sus alumnos eran mayores que ella, gente adulta, que le faltaba preparación. Bueno, es el trabajo normal que hacía un profesor que salía de las escuelas normales, de tener que ir primero a los campos. Y eso significaba que tenían que proveerse de los elementos didácticos. O sea, el profesor, y esto corre para todos, ¿sabes? Profesor y profesora normalista, no solamente mi madre, o sea, todos los profesores normalistas tenían que ingeniárselas para generar material didáctico. Por ejemplo, mi madre usó el tema de la poesía, la escritura, la dramatización. Imagínate niños de campo que nunca habían estado en el escenario actuando y tenían que hacer personajes. ¿Qué personalidad le generó a ellos? ¿Qué desenvolvimiento? ¿Qué capacidad de relato? Eso lo generó mi madre, ¿ya? En los campos. Y eso también equivale mucho, a ver, no quiero hacer la relación comparativa entre los docentes de antes con los docentes de ahora, etcétera, etcétera, pero imagino que a los 16 años poder hacer todo eso, ir a estudiar a otro lado, después a los 19 años ya estar dando clases en el campo, sacándose la mugre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Con otra vida totalmente diferente a la cual hay ahora, con unas oportunidades totalmente distintas que la cual hay ahora, porque ahora quizá, yo lo digo muchísimo, a ver, o sea, tú puedes alegar un montón, o sea, todo lo que tú quieras, pero levanta una piedra y vaya a encontrar una beca, ¿cachai? Una cosa que antes no existía eso. Entonces, eso también le ayudó muchísimo a la formación de carácter y también que le heredó a usted. Sí, a todos, a todos. Bueno, mira, yo tengo 3 hermanas y un hermano. Además, el carácter de mi padre. Mi padre fue ferroviario, fue conductor del Chillanejo y jefe de estación de ferrocarriles. Aquí tengo mi joyita, te la muestro. Ahí está la gorra de mi padre, que tiene más de 60 años. No, no le creo. ¿Esa es de su padre? Claro, mi padre. Mi padre, incluso, Wow. mira, soy tan fanático de los trenes que una sobrina mía, que es pintora, es colega tuya, eh, me hizo hace días me hizo este cuadro, y en la gorra pintada y boletos de tren de De su Penco. padre, ¿Ya? claro. Bueno, me fascinan los trenes, yo me crié entre medio de los trenes hasta los 11 años, que mi padre parte, fallece a mis 11 años, él tenía 47. Pero mira, deja de contarte una historia bonita, aparte de los caracteres, porque, bueno, yo tengo un carácter bastante, en términos de ser metódico, muy estructurado, quizás se lo heredo de mi padre. Ferroviario, jefe de estación, trenes, fierro, locomotora, y mi madre quizás la parte más artística, ¿no? Por ahí yo creo que viene esa combinación. Pero deja compartirte algo que yo creo que va a ser muy sabroso para quienes nos están viendo. Okay. Yo soy hijo del ramal. Y todas mis hermanas y mis hermanos somos hijos del ramal. Yo no existiría, no estaría conversando contigo si no fuera por el chillanejo. Mi padre era el conductor del chillanejo. El conductor es quien va asiento por asiento, revisando los boletos, es el responsable del tren, es el capitán del barco. No es el maquinista, sino que el capitán del barco es el conductor del tren. Y mi madre estaba haciendo clases después de Ñipas, un poquito más allá hacia Chillán, en un paradero que está al lado de Quinchamalí, que se llama Coyihuay. Y cuando uno va por la ruta de Litata, aparece ahí letreros Coyihuay, después de Quinchamalí, cerca de Nueva Aldea. Ya. Y mi madre, profesora, una joven profesora normalista, en una ocasión fue a la casa de su directora,
la directora de su escuela rural. Y la directora era la esposa del jefe de estación del paradero de Coyihuay. ¿Ok? Ya, ok. ¿Sigue la historia, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sigo, Ahora, sigo, sigo. la directora, la jefa de mi madre, la directora de la escuela, era tía de mi padre. Mira el enredo. Sí, 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 El sí, punto no es te vas a que dar. dio la casualidad de que mi madre va a la casa del jefe de estación, a la casa donde vive su directora, Ok. por una diligencia que tenía que hacer, y entra a esa casa, al antejardín, y un perro la ataca. Un perro la ataca y la tira al suelo, se cae mi mamá. Y justo viene llegando el tren desde Chillán, el de Chillán que viene hacia Penco. Y el tren se detiene, porque tiene que detenerse, hacer el trámite de mi padre administrativo en la estación. Normalmente los paraderos de trenes, los paraderos, la detención son un minuto o 2 minutos, no más que eso porque es un paradero, no es como una estación más grande. ¿Ah? Según la categoría de la estación, la parada es más amplia en tiempo. Pero extrañamente, la parada de ese día en Coyihuay no fueron ni 1 ni 2 minutos, fueron como 10. Porque mi padre, cuando ve a esta dama en el suelo, va y la asiste, la ayuda, la recoge, muy galantemente, Ah, y bueno, y le impresionó. Entonces, después llega la directora, después llega el jefe de estación, llegan todos ahí a apoyar y a cooperar para devolver la dignidad a mi madre, que estaba ahí, cierto, mancillada por el can que la arrojó. Bueno, pero el tren tiene que partir porque no puede estar eternamente ahí. Entonces ya mi padre, por más que estiró el chicle, tuvo que subirse al tren y sonar el pito y partir. ¿Cómo habrá sido el viaje hasta Penco, hasta Concepción de mi padre, habiendo tenido esa impresión? Lo más seguro es que llegó a Concepción, tomó el selector, eso con la manillita, y habrá llamado a su tío, que era el jefe de estación de Coyihuay. Oiga, tío, ¿quién es la dama que...? No, es una profesora de la escuela de tu tía. Ah, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? Bueno, cuento corto, empezó a ir más seguido los fines de semana mi padre a visitar a sus parientes, y bueno, y ahí aparecimos nosotros. Entonces yo soy hijo del Chillanejo, y por eso del tengo un perro. amor tremendo a los tres. Y del perro también, o sea, ya muchísimas gracias. Oye, vamos a aprovechar de leer también, ¿no es cierto?, algunos comentarios que nos han puesto acá algunas personas. Bueno, acá Julio Zambrano Recabarren, felicitaciones, qué bueno encontrar estos programas relacionados con la cultura y saludos a don Jaime. Y acá hay uno bastante especial, aquí como muy, muy personalizado. A ver, Sergio Antonio Cantante. ¿Ah? Saludos a don Jaime, un buen historiador, buen amigo y mejor persona. Saludos, ¿no es cierto?, a todas las personas que nos están escribiendo. Saludos a don Jaime también, Escuela de los Forjadores de Chile. Saludos, querido amigo, que muchas estén muy bien, gracias. los quiero A, muchísimo. a Cada vez que... Forjadores, Sergio Antonio, ¿y quién fue primero? Escuché, Sí, Sergio Antonio, Forjadores, sí. Edgardo Reina, el amigo de Sí, Edgardo, ¿qué Edgardo tal? Luna recién se está uniendo, ¿no es cierto? Julio Zambrano Recabarren. Julio, sí, Julio. Bueno, Julio ha sido uno de los aportes importantes en la comuna en la historia. Él escribió la historia de la población Perú. ¿Ah? Así que adelante, Julio, con más trabajo. Hay mucho más que investigar. Gardoreña, un gran acuarelista, tremendo. Sí, Tremendo. Pero un tremendo... hay que ponerse las pilas porque de pronto hay un tema de los artistas, un bajo perfil que hay que superar. Bueno, yo he estado en ese tema dirigiendo la Oficina de Cultura. Me he enfocado en ir viendo los artistas, descubriendo, catapultando, que salgan del anonimato. Bueno, hemos tenido ya una itinerancia, creo que ya hemos hecho como 10 posiciones a esta altura con tu trabajo. Nos toca la otra semana en la escuela Penco y la La siguiente primera vamos vez. a ir a Primer Agua. Ya está conversado ya. ¿Ok? Así que todas las escuelas, los liceos de Penco van a tener disposición. Ah, Así. de eso se No, hay trata. que darle. Hay que darle muchísimo. Sí, claro, ahí Edgardo Oreña, de hecho, bueno, hay una muestra pendiente a dúo. Yo feliz, presento al lado de él, hay que ver nomás cómo lo hacemos y yo, pero espectacular. Y también, ¿no es cierto?, quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de Forjadores Chile, que en las veces que yo estaba allá
He estado dando charlas, he estado presentando, me han tratado con un cariño enorme, tienen una calidad de docentes, pero maravilloso, los quiero muchísimo. Kevin Así Campos, que Kevin yo desde Campos, acá les envío un besito enorme. un saludo a Kevin Campos, que es el profesor del taller de fotografía, con quien también hemos trabajado ahí, hemos hecho exposiciones, hemos mostrado fotografías antiguas. Con el taller de fotografía los niños han quedado muy impresionados. Bueno, eso hay que trabajar, ¿ah? Sí, mira, hoy día vemos muchos niños y jóvenes y adultos pegados al teléfono, al celular, al tablet, pero hay que dar alternativas. ¿Sí? O sea, los niños cuando tú le relatas el trasfondo de una fotografía, el trasfondo, qué es lo que se observa, qué hecho está ocurriendo, cómo se hace una fotografía. Yo estudié fotografía el año 1987, imagínate, el año 87, yo tenía 21 años más o menos, y estudié fotografía pero análoga, o sea, la foto Sí, tomarla, revelarla, y ampliarla, colgar. el revelador, el fijador, todo. ¿Ah? Entonces, la fotografía tiene una magia. Es verdad que hoy día los equipos digitales son maravillosos, pero hay que saber y conocer el trasfondo de una fotografía, cómo se logra esa imagen, fijar esa imagen, eh, y cómo uno transmite una emoción con una imagen. ¿Ah? Y eso es una tarea que está pendiente, porque, bueno, usemos la herramienta de la modernidad para hacer mejores, pues, y para hacer que el otro también sea mejor. ¿Ah? Mejor Rodrigo, persona, con mejor espíritu, un mejor ciudadano, más comprometido. Esa es la idea. vamos a toda razón sobre lo que está hablando ahora. Eh, Vamos a hablar sobre algo que es fundamental y yo creo que la mayoría están esperando sobre su nombramiento de director del Museo de Penco. Ahora, muchas veces nosotros hemos conversado, tras bambalinas, opinión personal, yo creo de que tenemos una muy buena relación, una relación muy sincera, una relación también de amigos. Mm. Eh, Da muchísimo gusto vernos, nos sonreímos, nos abrazamos, nos tiramos talla, etcétera, etcétera. Y en una de esas, usted me comentó, cuando lamentablemente había fallecido Don Pepito, que para mi opinión personal creo que es el artista más grande en la historia de Penco, que yo considero, es un hombre, alcancé a conocerlo y estar al lado de él, siempre tuvo palabras de gentileza y de cariño hacia mi trabajo, eh, pero usted me dijo que en un momento estaban conversando en una mesa con un Ah, papel, un lápiz y empezaron a trazar una idea sobre Penco, sobre el Museo de Penco. O claro. sea, desde que no era nada, era un sitio. ¿Nos puede contar más o menos cómo fue eso? Si es que se puede Sí, contar y cómo claro. fue. Lo que ocurre es que, a ver, así como a mí la historia me ha gustado de toda la vida, historia universal, historia de América, historia de Chile, historia de Penco, Uh -huh. me gusta viajar harto, he tenido oportunidad de recorrer lugares patrimoniales maravillosos, Pompeya, Roma, eh, no sé, pues, en todo Chile y en otras partes. La historia es maravillosa, pero la historia de Penco no la cambio por nada. O sea, entre la historia de Roma y de Penco, prefiero la de Penco. Yo soy enamorado de mi ciudad. De hecho, las publicaciones que hago dice, por amor a Penco, hagamos historia. De todos los días publico, hoy día publiqué un tema referente a la historia de Fanalosa, como un homenaje también a la crisis que se está viviendo hoy día, muy triste por lo cierto. Después podemos abordar esa temática, si te parece. Eh, Ahora, así como yo, había muchas otras personas en Penco, vecinas y vecinos, que también, sin conocernos, teníamos interés en la historia del patrimonio local. Quizás emulando el primer esfuerzo que hizo don Marco Valdés López con su publicación Todo Penco a principios de los 90, con muy precarios recursos. O sea, hoy día tenemos la capacidad de diseñar libros digitalmente. Bueno, don Marco Valdés a punta de papel nomás, pero es un gran esfuerzo y yo diría que es el mentor de muchos. También Peuco, el conjunto folclórico del Magisterio de Penco, también hizo una investigación histórica de la comuna, pero pasaron los años y el tema histórico patrimonial pasó a un segundo plano. No era tema en Penco, no. Tampoco una administración municipal tomó el tema histórico como una plataforma. Eh, Igual que el turismo, estuvo muy de capa caída. Y se da la circunstancia
de que a través de la relación con el actual alcalde, Víctor Hugo Figueroa, a quien yo no conocía, era concejal, yo no lo conocía, y un día veo que se presenta el libro Crónicas de Penco. Hay puesto un afiche, y ya dije, ¿quién es? Bueno, y este libro donde apareció Crónica de Penco, para mí era como miel, o sea, dije, qué maravilla. Y empecé a decir, bueno, ¿y quién escribió este libro? Y hasta que doy con Víctor Hugo, pero él era concejal y me acerco y me presento que soy yo, un vecino nomás de Penco, y empezamos a conversar el tema de su libro, de las crónicas de Penco y el amor por la historia, y empezamos a conversar, empezamos a relacionarnos, y empezamos juntos a ver a otras personas también con el mismo interés, ¿ah? De distintas índoles, distintas profesiones, gente que se dedica a la historia, otros que no, y en el año 2011 empezamos a desarrollar reuniones, hasta que en noviembre, el 26 de noviembre del 2011, hace ya casi 12 años, un día sábado me acuerdo, nos reunimos en una sala del Casino Oriente y dimos vida a la Sociedad de Historia de Penco. Ahí nació la Sociedad de Historia de Penco, de la cual Checho Vergara, Pepe Vergara, fue uno de sus socios fundadores. ¿Ah? Y una de las misiones que establecimos como estatuto, como objetivo, era, entre muchas otras, apoyar en la generación de un museo. Ahora, cuando se funda la Sociedad de Historia de Penco, las socias y los socios me dan el gran honor de votar y ser electo como presidente. Cargo que he mantenido 12 años. Se han hecho elecciones como corresponde todo el tiempo, democráticas, ¿ah? Y agradezco a los consocios que me han dado siempre la preferencia, y por eso mantengo el cargo de presidente de la Sociedad de Historia de Penco. Y bueno, nos pusimos a trabajar por ahí por el 2014 en un proyecto de museo, y ahí es donde llegamos a la casa de Checho, ahí en la población Guzmán. Nos juntábamos, sí. El anfitrión, Checho Vergara, Emanuel Suárez, Samuel Acuña, que para descanse, ya, quien habla, y bueno, y como te digo, Checho, el dueño de casa, con un pocillito con aceitunas, quesito picado, un vinito, y ahí en un papel empezamos a tirar línea, y ahora el cabo de la película, Checho. Checho era el hombre que llevaba todo el tema, porque José Vergara fue un armador de museos en la región. Checho Vergara se dedicó, o sea, en su vida laboral fue museólogo. Sí, incluso un año antes, mira, justo un año antes de su partida, el año 2022, en mayo, el 18 de mayo, sí, se hizo la conmemoración del Día de los Museos. Sí. Y los museos de la región se juntaron, y yo también participé, pero ahí por la Sociedad de Historia de Penco, todavía no asumía el cargo de director del Museo de Penco. Nos juntamos en la Universidad Católica, en el teatro, y se le hizo un homenaje a Checho Vergara. Incluso la foto que acompañó los avisos de función, que acompañó su féretro, esa foto se la tomé yo a la salida de esa conmemoración, de esa premiación. Y muy justa por lo demás. Entonces, así fue naciendo, después nos vinculamos con el Museo Stone, para que ahí con Tomás Stone conversamos y llegamos a acuerdos para que nos facilitaran piezas, hicimos convenio, bueno, y ahí fue armándose, el municipio hizo la inversión, compró el terreno, levantó el inmueble, pero siempre la Sociedad de Historia de Penco ha estado ahí con el museo. De hecho, la oficina del segundo piso iba a ser la oficina de la Sociedad de Historia de Penco, pero la verdad que tan pequeño todos los espacios, que cuando Gonzalo Busto, el anterior director, que ahora es director de la Galería de la Historia de Concepción, yo le decía a Gonzalo, justamente todo. Entonces, Gonzalo Garafé, que le dije que Gonzalo, quédate tranquilo nomás con la oficina, porque además que la Sociedad de Historia de Penco no requiere oficina, pues nosotros nos comunicamos de otra manera, la Sociedad de Historia de Penco. De hecho, hoy día mismo un socio me pidió un dato y se lo contacté con otro para seguir investigando la historia de Penco. Así que así nace el museo, así se desarrolla cuando se inaugura el año 2016, el 15 de septiembre. El discurso inaugural lo hace el alcalde por el lado del municipio y lo hago yo por el lado de la Sociedad de Historia de Penco.
Así que siempre hemos estado vinculados, digamos, siempre hemos estado ahí estrechamente vinculados al museo y apoyándolo y sacándolo adelante, porque es un valor tremendo para la comuna. Y te voy a decir más, Milton, no tan solo desde el punto de vista de quienes nos gusta la historia del patrimonio. Si Penco quiere ser, y yo quiero que sea, una ciudad turística, una de las palancas de desarrollo es el turismo histórico patrimonial. Eh, Cuando uno ha viajado, uno se da cuenta de la cantidad de recursos que se dejan en turismo visitando museos, lugares patrimoniales. Las personas en general, cuando hacen turismo, lo que quieren recoger es una experiencia. Y cuando tú le haces un relato adecuado, vas a encontrar que la gente se sorprende de este penco que no conocían. ¿Ah? Hoy día en la tarde estuve conversando con unos músicos de la Sinfónica de Concepción con los que tuvimos ayer el recital de los boleros inolvidables, y hoy día tuve que conversar con ellos otro tema aquí en Penco también, y en una pasada de historia les decía que estamos sobre una Pompeya. ¿Ah? Cuando tú visitas Pompeya en Nápoles, Pompeya, ahí pueden ver documentales, es una ciudad romana del siglo I después de Cristo, que fue tapada por la erupción del Vesubio, pero sobre Pompeya, cuando estaba tapada con una colina inmensa, no había nada construido. Y cuando se descubren los primeros elementos que dan cuenta que abajo hay una ciudad, se puede excavar completa porque no había nada arriba. Penco es una Pompeya, pero yo no puedo abusar de la confianza a un vecino y decirle, ¿puedo echar su casa abajo para Claro. sacar para descubrir lo que está abajo? Piensa que frente a la plaza, donde está la actual Caja Los Andes, al lado de la Sí. escuela Isla de Pascua, eh, lo que hay abajo, y lo que ya hemos visto, son los cimientos del templo de San Francisco de 1572. Y no son suposiciones, no es que nos parezca, no, están ahí. Claro. Está la fotografía, con Pedro Andrade, el arqueólogo de la Universidad de Concepción, se ha trabajado en 2 temporadas, estamos viendo ahora este verano, hacer la tercera temporada de excavaciones, pero eso que se excavó y que se encontró, tú lo puedes replicar en varios puntos de Penco, porque ese templo, el Templo de San Francisco, está marcado en el mapa de Amadeo Freser de 1712, y está marcado, y a ver lo que nos están siguiendo y nos están escuchando, que sepan que bajo sus pies, por ejemplo, en la esquina de calle El Roble con calle Freire, tienen que estar los cimientos del templo de San Agustín, de 1621. El templo de San Agustín, de 1621. Sí o sí están los cimientos ahí. ¿Ah? Sí, lo que estamos viendo y lo que aprendí también, ¿no es cierto? Que de hecho el Penco actual está construido literalmente bajo, como usted dice, ¿no es cierto?, el mapa de Fraser, pero las calles están construidas milimétricamente encima de la otra, o sea, no hay un desnivel de calle, no Las hay que se haya corrido. calles, mira, Sigue estando ahí, igual no se movió nada. si tú ves cualquier ciudad hispana en América, todas tienen el mismo principio, el mismo dibujo, el mismo diseño, lo que se llama el mapa de damero. Es un damero. Cuando se traslada Concepción al Valle de la Mocha, se repite el damero. O sea, vuelven a ser manzanas. Y cada manzana tiene 4 solares. Cada manzana tiene 4 solares. Se divide en 4. Hoy día está todo subdividido. ¿Ah? Sí. Piensa que hoy día, piensa en la población Facundo Díaz. Es una manzana, son 4 solares. Normalmente, habitualmente, o en principio eran 4 propiedades. 4. Pero hoy día en esa manzana no hay 4 propiedades. Hay como 40 o más. ¿Te fijas? Pero cuando se desarrolla la ciudad de Concepción en el Valle de Penco, desde 1550 hasta en adelante, lo que se establece entonces es el famoso plano de damero, manzanas y las calles. Ahora, si tú superpones, como bien dices, el plano actual de Penco, lo superpones en el centro de Penco con el mapa de 1712, estamos hablando de un mapa Sí. de nada menos que 311 años, y calza, pero a la perfección. El misterio es cómo Amadeo Fresier, un científico militar, pero sobre todo espía, porque eso era,
vino a espiar y a dibujar toda la defensa con una precisión, pero impresionante. Y lo hizo con Santiago, con Penco, con Valparaíso, por si acaso. ¿Y por qué? Porque está información muy fidedigna para entregarla a su rey. Porque en ese momento Francia y España estaban en buenas relaciones, pero nada aseguraba que eso se mantuviera. Y cuando volvieron a entrar en guerra, ahí tenían el mapa de cómo estaba dispuesto Concepción de Penco, dónde está la batería de los cañones, dónde estaba la iglesia, dónde estaba la plaza, el cabildo, dónde estaba las armas, dónde estaba el palacio del gobernador. Entonces, por eso lo hizo ofrecer, pero a lo que voy con esto de lo milimétrico, yo creo que ni siquiera con un dron, hoy día tú podrías hacer el nivel de precisión que tú ofrecías hace 312 años, una cosa increíble. Y ese mapa ofrecer, bueno, tú debes entender mejor que yo cómo lo logró, porque lo está viendo de arriba, le está viendo de frente, quizás se sube a algún cerro, algo más viejo, pero bueno, el tema es que calza justo. Eh, Ahora, el mapa Fresier, para nosotros, es el santo grial, es el mapa del tesoro. Porque sí, ese mapa, ¿quién lo tiene? no, eso está en los archivos de India, o sea, mucho de lo que nosotros vemos hoy día está en digital. Ya. Y lo original, bueno, no, se está, Pero, por está bajo ejemplo, seguridad. nosotros, o sea, me voy a subir así como al barco, pero no. Pero el museo tiene algún documento que sea, eh, eh, a ver, ¿cómo llamarlo? A ver, no sé, algún papiro, no sé, es como decir un mapa original que, No, que digital, sea... no, digital hay mucho, digital hay mucho. De hecho, cuando yo escribo historia, mucho de lo que escribo lo obtengo de registros digitales de universidades extranjeras. Hay Ya. muchos documentos que están en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, pero está todo en la red. Entonces uno escarba. Ahora, documentos originales, por ejemplo, la gran reserva para estudiar la historia de América y de Chile es el Archivo de Indias, en Sevilla. Ese es el gran archivo. Está la Biblioteca Nacional en Santiago para otros documentos, pero hay que tener presente lo siguiente, Milton. Pensemos que aquí hay un antes y un después. El antes y el después es el 25 de mayo de 1751. Es el gran terremoto y maremoto que ya como que hace perder la paciencia a los habitantes de Concepción de Penco en la colonia, porque, digamos, 20 años antes, solo 20 años antes, en 1730, había habido otro terremoto, también con salida de mar. Y un detalle importante, en el 2010, el agua subió de nivel y llegó a inundar la plaza. Pero estamos hablando del 2010, cuando tenemos un terraplén de ferrocarriles, Sí, que sirve de barrera. Cuando tenemos sí. instalado frente a la planchada que sirve de barrera. Cuando hay casas de concreto, de material que no se van a caer con un aumento del nivel del agua. Cuando hablamos de 1751, de 1730, cuando hablamos de 1647, cuando hablamos de 1570, todos esos terremotos y maremotos ocurren con un Penco que no tiene el terraplén de ferrocarriles. Algunos ocurrieron cuando todavía no estaba fuerte la planchada, las casas eran de adobe, no había pavimentación, por tanto el agua entraba con todo. Entonces está estudiado que el maremoto que más lejos llegó el agua a cubrir hasta la zona de lo que es la población, hoy día la población Fech. Hasta allá llegó el maremoto más importante que tuvimos acá en Concepción de Penco. Entonces hay que también pensar esas otras realidades, no tan solo la intensidad del terremoto, el epicentro, sino que también cuáles son las condiciones de la estructura que se destruye. Uno siempre habla de ciudad, pero en realidad la ciudad que hablamos de 1550 en adelante, esa ciudad española es más bien una aldea, es una aldea. Entonces, en 1751, cuando ocurre ese terremoto y maremoto, todas las instituciones oficiales se van al Valle de la Mocha. Y cuando se van las instituciones oficiales
y que en realidad se materializa ese traslado en 1764, en noviembre, se van con todo, y cuando digo todo, es todo. Y todo significa, por ejemplo, archivos. Archivos. O sea, y los archivos que podían salvarse, porque el maremoto, piensa que el del 2010 dejó en ruinas documentos importantes en Talcahuano, porque el mar, entiendo que inundó la oficina del Consejo de Bienes Raíces. Por ejemplo, el 2010. Piensa en el siglo XVI, XVII, o XVIII. Piensa, entonces, claro, las órdenes religiosas que se trasladan se llevan sus documentos. Lo que yo he tenido a la vista, no está en el museo, pero he tenido a la vista, son documentos de la hermana trinitaria del monasterio. Documentos de 1600 he tenido a la vista en mis manos, con guante como corresponde. Yo uso guantes cuando manipulo los objetos. Por ahí tenía un guante que estuve trabajando delante con un objeto aquí en mi departamento, porque son objetos muy delicados, que son fácilmente contaminables. Nuestros manitos tienen algunos ácidos, así que todos estos materiales patrimoniales, para nosotros cuando, por ejemplo, aquí yo tengo un plato Willow, pero que es de mi colección personal, esto no es del museo, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Pero si este plato Willow entra al museo, deja de ser una vajilla cualquiera, pasa a ser una pieza patrimonial, pasa a ser una pieza de colección, y ya tiene otro tratamiento. Lo mismo que tengo acá, por ejemplo. Yo no tengo ningún plato Willow. Por ejemplo, Me estoy volviendo loco porque... Esta moneda que no sé, ¿se ve bien ahí, no? Esta moneda, ¿ahí se ve bien? Estos son dos reales. Son 2 reales. Este es el escudo de Castilla y León. Este España. es el rostro, sí, de España. Este es el rostro, a ver, ¿se ve bien ahí, no? Ahí se ve. Sí. Este es el rostro de Carlos III. Carlos III fue el rey que expulsó a los jesuitas de Chile, en 1767. Esta moneda de 1792, la original, esta moneda de 1792. ¿Quién ha retomado esa? Ahora, la tomo así porque, digamos, no es de una colección de museo. Y ahí está, ¿ves? El rostro de Carlos III. ¿Dónde está? Se me pierde, aquí está. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Sí. Ahora, esta moneda está acuñada en México, no está acuñada en Chile, en México. Claro, llegar aquí. Y abajo si se lee bien, a ver si se lee bien ahí. Abajo dice 1792. 1792. Sí, me parece que, si mal no recuerdo, hay una historia como bien extraña sobre Chile con México, sobre la independencia, cuando México creo que se quería independizar de España, al parecer, no sé, no recuerdo muy bien, no sé si que de España o de Inglaterra, que se quería independizar, y Chile creo que le fue a ayudar, y Chile llegó un año después. No, esa historia tiene que ver con un conflicto que tuvo México con Estados Unidos. Y Chile tenía la flota naval más poderosa del Pacífico, mejor, incluso superior a Estados Unidos. Pero al final quedó en nada, no. Entiendo que fueron un par de naves chilenas, ¿cierto? Pero imagínate, el poderío naval chileno. Fue para la independencia, sí, pues claro. Sí, fue para la independencia, me parece. Claro, y creo que México estaba como solo, como que me con mucho, y fue Chile, onda, vamos, y la pusieron a apoyar a nuestros amigos, y llegaron un año después del conflicto. Pero piensa, Milton, que Chile es un país que de repente nos sorprendemos. Ahora mismo falta muy poco para la conmemoración del golpe de Estado, pero el siglo XIX, el primer golpe de Estado fue el 4 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera da un golpe de Estado porque en realidad encontraba que estaba muy lento el proceso de independencia. Yo no sé cuánto tiempo tenemos para hablar de historia, pero yo siempre me sonrío en septiembre porque celebramos el 18 como el día de la independencia, ¿cierto? Y empanada, vino tinto, cueca. Yo bailo cueca, me encanta la cueca y lo disfruto el 18, Pero la pregunta es... Voy a hacer un pequeño... Sí, un pequeño alcance. Ayer, de hecho, estaba conversando con mi hija y
Y yo le decía que yo creo que el 95% de las personas cree que el 18 de septiembre celebramos la independencia de Chile. Y no es nada más alejado. De hecho, creo que fue el 16 o el 18 de febrero de 1900, o sea, de 1800, no sé, 12 o 14 creo que fue por ahí. Y no se celebró ese día porque estaba muy cerca de otra fecha, me parece, algo así, entonces, más o menos. Entonces por eso no se celebraba y todo, pero no tiene nada que ver, no es la independencia de Chile. No, pues mira, a ver, repito, la pregunta es ¿qué celebramos cuando celebramos? ¿Qué celebramos cuando celebramos? Fíjate que mi madre se llama Está Rosa, bien. Rosa, y mi mamá se llama Rosa. Y cuando yo era niño, yo pensé que mi madre estaba de cumpleaños el 30 de agosto. Yo pensé que estaba de cumpleaños el 30 de agosto porque es Santa Rosa, pero mi padre, muy amoroso, ¿cierto?, con su señora, celebraba con gran pompa, con La buena gran, partida. digamos, se tiraba la casa por la ventana para el 30 de agosto, el día de Santa Rosa. Pero mi mamá no nació el 30 de agosto, pues. Mi mamá nació el 29 de abril. Y nunca se celebró su cumpleaños, jamás. Y después de adultos nosotros ya empezamos a cambiar ese tema y claro, le celebramos el cumpleaños el 29 de abril y Santa Rosa ya tiene menos peso. Después que falleció mi padre, qué sé yo. Entonces uno entiende, claro, nosotros celebramos el 30 de agosto como si fuera el cumpleaños, pero era el santo. En Chile celebramos el 18 de septiembre como el Día de la Independencia, pero fíjate que ese día, 18 de septiembre de 1810, 400 vecinos de Santiago terminan en el Cabildo firmando un acta. Y el acta Claro, sí. abajo dice, y, y manifestamos nuestro más irrestricto apoyo y lealtad y fidelidad a nuestro muy querido soberano Fernando VII. Así firman la carta, o sea, el acta los cabildantes. Pues. Dime, si eso es independencia, yo hablo ruso. ¿Ah? No, Claro. la independencia de Chile se firma, se proclama en Concepción el 1 de enero de 1818 por firma de Bernardo Higgins. La otra fecha que está en polémica es el 12 de febrero. Y el 12 de febrero se celebró por primera vez al año de la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero de 1817. Ya, pero Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se llama? No es también, no sé, a ver, es como pensar que para las grandes fechas de Estado, cuando se da, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estos discursos de la República y del Senado y todo lo demás, se abren, por ejemplo, en nombre de Dios y la justicia, siempre, y se cierra así, siento que Chile es un Estado laico, y no debería. eh, Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿no? no, a ver, la fórmula es en nombre de Dios y la patria. Se habla de Mm. sesión. Pero Ya, pero también hoy día tenemos la fórmula cuando se jura o se promete. De hecho, Salvador Allende, cuando toma el mando de la nación, él no jura, él promete. ¿Te fijas? Entonces, bueno, está la alternativa. Claro, Chile es un Estado laico, pero que tiene tradiciones. La Iglesia y el Estado se separaron hace mucho rato, digamos, ¿ah? Hace mucho rato. Piensa que el gobierno de Domingo Santa María, después de la Guerra del Pacífico, que sucede a Aníbal Pinto, se instalan las leyes laicas, po. O sea, se crea, por ejemplo, registro civil, ya deja de tener la exclusividad de los registros, las parroquias, se crean los cementerios laicos, antes digamos, solamente se sepultaban católicos en cementerios católicos, el registro de matrimonio. O sea, eh, claro, pero hace rato que se separó, Chile es un estado laico, ¿ah? Estado laico. El tema que estamos discutiendo tiene que ver con qué celebramos cuando celebramos sí. y tener conciencia de eso. Y cuidado, y eso es la importancia también a ver, entusiasmarse con la historia, no se trata de hacer apología a la historia o ser doctor en historia para algo tan No, sí, simple bien, está como, bien, está bien. ¿Mm? Sí, estamos para eso. Lo que pasa es que, Estamos para eso. Talca jugó con un concepto
y es lo dedicado cuando la historia se manipula para efectos que son, digamos, no son nada complejos, un tema más bien turístico o para posicionar una ciudad. Talca se autodefine como la ciudad de la independencia. ¿Y por qué? Porque el 12 de febrero, O'Higgins, de vuelta de Concepción, de Penco, de vuelta, ¿qué es lo que hace? Lo normal, lo obvio, es pasar por Talca para refrendar lo que hizo en Concepción. Estamos en una época sin Wi-Fi, o sea, perdón, sin internet, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook, sin teléfono. Entonces, lo que hace O'Higgins es repetir lo que hizo en Concepción para que los talquinos supieran, y los maulinos supieran, que Chile es un estado independiente. Ahora, ojo, Milton, ¿por qué hace esto O'Higgins? Porque jurídicamente eh, la corona estaba buscando apaciguar una sublevación de rebeldes. Hasta el momento, esta guerra no era una guerra entre naciones, era una guerra de la corona contra unos súbditos sublevados, rebeldes. Jurídicamente lo que hace O'Higgins es decir, atención, monarquía, ahora usted está peleando con una nación independiente que se llama Chile. Ahora es una guerra entre naciones. Ese es el acto jurídico que hace O'Higgins el 1 de enero de 1818 y que luego repite, lo vuelve a hacer, no la firma, porque ya está firmado, sino lo que vuelve a hacer es proclamar. Lo que dice en ¿Cuándo? Concepción el 12 de febrero del mismo año, de 1818. Y lo hacen también en Santiago el 12 de febrero, pero asociado ¿a qué? Al aniversario de la batalla de Chacabuco. Ahora, esto que estamos conversando ahora, alguien dirá, ¿qué tiene que ver con Penco? Bueno, Tiene mucho que ver con Penco. Y ahora vamos claro, a decir por qué. ¿por qué? Porque mira, primero que nada, estamos trabajando con distintas escuelas, y el otro día estaba en una escuela, no voy a decir cuál, para no echarlo al agua, y los niños yo les decía, a ver, díganme el nombre de las calles de Penco. Ah, porque justamente le mostré el mapa de Fresier de 1712, y como las cuadrículas son exactamente iguales, le dije, bueno, aquí está la plaza, aquí está esto otro, ya. ¿Cómo se llaman las calles de Penco? Y la verdad que muy pocos sabían el nombre de las calles de Penco. Y si quiero entender por qué se llaman como se llaman, lo primero es saber cómo se llama la calle, y después por qué se llaman así. Y bueno, hablamos de Chacabuco, ahí está la calle Chacabuco. ¿Y por qué tenemos esa calle? Por la batalla de Chacabuco. Calle Yerbas Buenas, que fue el primer encuentro de armas entre patriotas realistas en Yerbas Buenas, el 27 de abril de 1813. Entonces tenemos calles que son nominadas a propósito de hechos de guerra, de la guerra de independencia, son las calles que están perpendiculares al mar. Comenzamos con San Vicente, dice, uy, ¿qué batalla hubo San Vicente? No, eso fue por el desembarco de las tropas realistas el 27 de marzo de 1813 en San Vicente. Y en Talcahuano tenemos también el asalto al Morro Talcahuano, después está la calle Membrillar, ¿cierto? El combate de Membrillar cerca de actual Portezuelo. Después tenemos la batalla de Chacabuco, en la cuesta de Chacabuco, al norte de Santiago. Después tenemos la calle Penco, que tiene el nombre por el estero Penco. Calle Maipú, por la batalla de Maipú, del 5 de abril de 1818. Después tenemos la Ermita, batalla de El Roble. Ojo, la calle no se llama Robles, la calle se llama El Roble, por el combate de El Roble del 17 de octubre de 1813. mi Entonces, esas son las estimado, calles. mi estimado, ¿cómo usted ve los gestores culturales, los artistas, las personas que están moviendo de un lado a otro, están tratando de gestionar y de ser gestores también culturales acá en la comuna, en los diferentes tipos de ámbitos? El maestro Santos, Flor Correa, que delante también estaba acá, ¿no es cierto? Nuestro querido acuarelista Edgardo Oreña, que también es un acuarelista espectacular de nosotros, y, bueno, y muchísimos más. ¿Cómo usted ve que se mueve como esta, valga la redundancia, este movimiento en comparación con otras comunas, quizás en la cual usted ha estado como un poco atento o algo? ¿Ve que se está generando un buen movimiento?
Y la segunda pregunta, que también es súper importante. Como Museo de Penco y también como director del área de gestión cultural, ¿usted cree que sea necesario poder tener una casa de la cultura? A ver, la primera pregunta, yo estoy muy contento, tremendamente contento y satisfecho porque en principio, digamos, el compromiso que tomé con el alcalde, cuando me pidió acercarme al museo como director, fue gestionar, primero que nada, la puesta a punto del museo. El museo necesitaba no una reparación, necesitaba una remodelación. Estoy casi como un hito más, estoy todos los días viendo ahí cómo están las obras y viendo algunos detalles, cosas que de repente se escapan, hay que estar encima. Eh, pero de a poco fui descubriendo el área cultural porque en este cargo tiene dos líneas, una es la línea del museo y la otra es la línea de la gestión cultural. Pero he encontrado y me he encontrado y reencontrado con gestores culturales, con artistas, con cultores maravillosos. Algunos los conocía, otros no. Por ejemplo, yo tenía mucha cercanía con la escritura literaria. Y hemos hecho muchos trabajos con ellos, encuentros literarios, hemos hecho encuentros virtuales, presenciales, galas poéticas, lanzamiento de libros, en fin, hemos hecho grandes actividades. Pero fui descubriendo a otros que no conocía. Flor Correa, por ejemplo, yo no la conocía en la danza, o por ejemplo Glenda Eriz en fotografía, el caso tuyo, Milton, Edgardo, tenemos también, bueno, Maestro Santos, que decir, siempre entusiasta, está Roberto Pozo como escultor, tenemos a Arturo Germán, a Pollino, a Tati Torres. O sea, mira, Sí, Tatito. voy a quedar mal porque se tendría que Sí, nombrarlo a no nos vamos a todos. quedar cortos porque hay muchísimos. Sí, nos vamos a quedar Hay cortos, hay muchísimos y muchísimos. todos muy entusiastas. Yo lo único que diría, y esto es un mensaje, digamos, a todos los cultores, los artistas locales, siempre va a haber un apoyo, siempre va a haber un apoyo de la Oficina de Cultura, pero es un trabajo conjunto, ¿ya? Tú has sido testigo de eso, Milton. La exposición que hemos desarrollado, la itinerancia de lo eterno y lo efímero, o lo efímero y lo eterno, ha sido exitosísima, Sí. pero ha sido un trabajo conjunto, po. O sea, ¿cierto? ¿Qué te ayudo? ¿En qué nos ayuda hasta nosotros? Y bueno, y ha resultado espectacular. Lo que no hay que pensar es que en la Oficina de Cultura va a ser todo por el artista sin que el artista se involucre. Eso no, Okay. tiene que ser un tema compartido. Y así lo hemos hecho bueno, tuvimos en el verano pasado, en diciembre y en enero, tuvimos el Festival del Arte en tu barrio. Y tú también participaste. Sí. Imagínate lo que hicimos, fue combinamos en un mismo escenario, combinamos rock, poesía, danza, folclore, Sí. imagínate, en el mismo escenario. Y además, con artistas plásticos, como en el caso tuyo, con muralistas, digamos, artesanos, el caso de Cristina Suárez, Sí. con los Sí, sí. mosaicos, el caso de Gustavo Fuentes con la maqueta de bote, ¿cierto? Bueno, fue espectacular. Entonces juntamos el artista plástico, el artista artesano, el artista cultor, el artista folclore, el artista escénico. Todos estuvimos juntos en Gherkin, en la Plaza de Gherkin, en la Plaza de Penco, en Los Pinos, en Coravit, en Cosmito. ¿Cuándo había estado un espectáculo como ese en Cosmito? ¿Ya? Ahora, uno tiene que hacer, más allá si tiene un gran público, uno tiene que hacer. Y, por ejemplo, yo aprendí eso, pues, tuve un traspié al inicio, porque suspendimos la actividad del IRQ, lo suspendimos primero. La Festival de Arte en Tubarro lo suspendimos porque había mal tiempo. Llovía, no Sí. llovía, llovía, no llovía, y al final no llovió, pues, pero lo tuve que suspender. Bueno, en realidad hoy día tomaría la misma decisión porque es complicado que los equipos se mojen, los equipos, digamos, de amplificación. Pero ayer, por ejemplo, el tiempo estaba muy malo, ayer llovió en la mañana fuerte y teníamos el recital de la orquesta o el grupo de cámara de la Sinfónica de Concepción con los boleros inolvidables y dije yo, no, ¿sabes qué más? No se suspende esto, se hace igual. Además está en el auditorio, bajo techo, si los músicos llegan, ya el que llegue mojado, empapado con paraguas, pero llegará.
y tuvimos el auditorio lleno. Bueno, además a esa hora no estaba lloviendo, pero hay que hacer gestión cultural, hay que dar una oferta cultural, y de a poco el público local se va acostumbrando, y empieza a entender la oferta, de a poco, paulatinamente. En la mayoría de los artistas de la comuna en la cual han pasado por acá por este programa, que han sido muchísimos, siempre se llega como a la misma, como al mismo dilema, la Casa de la Cultura. Todos, todos dicen que es necesario que nosotros los artistas tengamos que tener un espacio propio en la cual sea literalmente una casa abierta con muchos salones, con distintas disciplinas, abierta al público. Yo soy partidario que tiene que ser abierta de la mañana hasta muy noche. No toda la noche, obviamente, pero siempre abierta. O sea, que la gente puede entrar, puede ver, por ejemplo, como el ensayo de una obra de teatro, ver una danza, ver a alguien pintando, alguien cantando, etcétera, etcétera. Generar el lobby y generar la comunión. Al menos lo que yo siempre anhelo, que sea una casa abierta, literalmente puerta abierta. ¿Sí? Y así también se puede redescubrir, o se pueden descubrir, o los mismos niños pueden descubrir que tienen habilidades que quizás ellos sienten que tienen, pero quizás les da vergüenza demostrar o contar, no sé, X cosas. Y siempre, siempre, en todos los entrevistas que han pasado por acá, ha dicho lo mismo, que se necesita una casa de la cultura, que hay que gestionar, hay que hablar, hay que unirse, etcétera, etcétera. Usted como director del área cultural también de acá, de nuestra comuna, ¿cómo lo ve? Mira, ¿quién más que yo quisiera tener un teatro? Un teatro. De hecho, cuando fui candidato a concejal, una de mis propuestas era el teatro. Ahora, no es que uno va a construir ni va a sacar la plata de mi bolsillo, sino que uno tiene que gestionar los recursos. Ahora, ahí aprendí algo que yo no lo sabía, que para efectos de apoyos, de subsidios, para efectos de financiamiento estatal, por ejemplo, para un teatro, eso depende de la cantidad de habitantes de una comuna. Y nosotros estamos al límite. Cuando la comuna tiene más de 50.000 habitantes, más de 50.000 puede optar a ciertos fondos, por ejemplo, para poder desarrollar un inmueble. Me recuerdo, me gustó mucho el teatro o el Centro Cultural de San Carlos. San Carlos tiene más habitantes que Penco, y tiene un centro cultural maravilloso, con muchas salas, con muchas dependencias, como un caracol, y al medio tiene una pequeña sala de teatro, tampoco es un gran teatro, una pequeña sala de teatro, pero para eso hay que trabajar y lo vamos a hacer. Ahora, no sé si en mi gestión, aquí también uno está condicionado por los tiempos políticos, pues, porque el próximo año hay elecciones municipales y quien resulte ser electo o electa, vamos a ver si le parece o no que, en mi caso, siga frente al museo y frente a la Oficina de Cultura. Entonces, aquí mi gestión tiene un horizonte que está dado por esa contingencia electoral, pero en mi foro interno, obviamente. Ahora, Penco tiene dos carencias importantes, que son un teatro, un centro cultural completo, y el estadio, ¿cierto? No tenemos ni estadio, ni centro cultural, teatro. Eso también tiene que ver con un tema de economía, porque tú y yo sabemos, y quienes nos ven saben, que siempre las necesidades van a superar a los recursos que hay para satisfacer las necesidades, y más en un tiempo como el actual. Porque cada sector demanda, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El centro cultural, el estadio o el cementerio? ¿Qué es más importante? ¿Te fijas? Y ahí es donde se tienen que poner las prioridades. Hoy día tenemos la crisis, desde el 14 que nos enteramos, 14 de agosto que nos enteramos, que cerca de 150 vecinos nuestros han quedado sin trabajo, en Panarosa. Entonces, bueno, ¿cómo se enfrenta eso desde el punto de vista municipal? ¿De dónde
se extraen recursos para apoyar a estas 150 familias. ¿Te fijas? Ahora, en términos de espacios para la cultura, yo sí creo que hay espacios para la cultura. De hecho, el propio museo tiene que ser el epicentro de la actividad cultural, nuestra sala de exposiciones temporales es un espacio para aquello, la sala de cine es un espacio para aquello, y podemos satisfacer la necesidad de espacios gracias a articulaciones, a vínculos, a acuerdos virtuosos con otras instituciones. Por ejemplo, un gran aliado del Museo de Historia de Penco y la Oficina de Cultura ha sido la Asociación Gremial de la Cámara de Comercio y Turismo de Penco. El salón, que está ahí frente a la plaza, en la calle O'Higgins con Maipú, maravilloso ese salón, lo hemos usado muchas veces, ha sido facilitado por la Cámara de Comercio muchas veces. El auditorio municipal, las escuelas, y fíjate un dato interesante, y esta es una primicia, no sé si tanto porque el alcalde ya lo ha comentado, el edificio de los Años Locos, o el Costa Bella, que está ahí en la plaza, o sea, perdón, en la playa, en la costanera, que a todo esto el dato freak histórico es que en realidad ese no era un casino comercial. Ese recinto era nada más ni nada menos que el centro social, algo así como la sede social, que se le entregó a los vecinos de Los Bloques, cuando se inaugura el año 70. Los Bloques de Cochrane, que se llamaron originalmente se llamó Remodelación Yancahuazú. En el gobierno de la Unión Popular, ese fue el nombre que se le dio porque Yancahuazú era el lugar donde fue muerto el Che Guevara. Y la sede social de Los Bloques de hoy día Cochrane, era ese lugar, pues. Vino el golpe de Estado y los vecinos no pudieron acceder al recinto, sino que lo tomó la Corte de la época, que después deriva al Servio, ¿ya? Y es el municipio de Penco que luego lo gestiona y lo recoge ahora desde el Servio y lo va a remodelar. Y un espacio importante de ese inmueble va a ser para la cultura, ¿ya? Ahí vamos a tener un espacio para la cultura, por ejemplo, para ensayar danza, por ejemplo, ¿ya? Aprovechando lo cierto que nos está viendo Flor Correa acá, así que ahí. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarla. Oye, perdón. Se nos está haciendo, bueno, si no fue así, ¿no es cierto? Pero muy rapidito. Vamos a tener que hacer un 2.0 después porque quedan muchísimas preguntas también pendientes, Encantado. Pero, ¿se ha sentido bien? ¿Se ha sentido cómodo? Mira, Milton, los dos somos buenos para hablar, así que creo que no ha habido problema aquí de... No, para diálogo. Miren, ¿qué es lo más entretenido o lo más bueno y qué es lo más difícil de su cargo? Pero antes de eso, ¿no es cierto? JKR Los Rivas, _vascular, ya, en serio, no puede ser ese nombre. Estimado, saludos, ya, ok, perfecto, vale, gracias amigo, que estén muy bien. Gracias JK Los Rivas. Sí, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más entretenido de su cargo? Lo más difícil, no difícil, sino que lo más engorroso es la parte administrativa. El papeleo, lo que no se ve. Uno está encerrado ahí haciendo un papel, un documento, un plan, la solicitud, la logística. De pronto, por ejemplo, el caso de la itinerancia, lo que no se ve. Se ve la exposición preciosa, pero no se ve que quiera conseguir una camioneta, quién traslada esto, quién traslada lo otro, ir a recogerlo. Esa parte, digamos, es poco glamorosa, pero hay que hacerla. Lo más entretenido, a mí lo más entretenido para mí es leer. No estudiar, leer. Yo no estudio historia, yo leo. Bueno, ahora estoy haciendo un postítulo de gestión de patrimonios culturales y he descubierto también un mundo aparte. Tú sabes que mi formación original es la ingeniería comercial, el marketing, pero sí. También desarrollé estudios de la Universidad de Concepción de patrimonio regional y de historia. Y además los 12 años de la Sociedad de Historia también es parte del trabajo que he estado desarrollando de investigación de Penco. Y esa es la parte que me gusta más porque, por ejemplo, me ha tocado atender a mucha gente, muchos estudiantes, para ayudarlos en sus trabajos de título, y me entusiasma mucho que elijan Penco como tema.
Hoy día mismo estuvimos entrevistando a un joven antropólogo para hacer un estudio social de la industria locera, pero desde el punto de vista social, antropológico. Interesante, po. Creo ¿Cómo no ser que interesante? ahora, sí, la visión ahora, a ver, o sea, no es que sea muy diferente, no, pero eh, no sé, va a ser como nostalgia. Es que, en serio, yo todavía no puedo creer, chuta, en serio, en honor al tiempo, se nos va a complicar un poco, pero nos quedan muchísimas preguntas. Este próximo viernes, ojo, este próximo viernes ya lo tenemos listo, ya lo tenemos ocupado porque ya tenemos una entrevista con un artista de San Pedro de la Paz, que ya la tenemos lista. Y después, sin ningún problema, podemos volver y, bueno, es que nos quedan ¿Y muchísimos cuánto temas nos de acá. queda? Oye, yo a la una me estoy yendo al sobre, así que tengo tiempo. Me quedo todavía por hacer No, aquí. sí, pero es que hay como ciertos compromisos acá más o menos ya listo, hay que ir a acostar a la bebé y todo lo demás. Oye, Pero a todo esto, pero quiero vamos, cerrar la pregunta, que es lo yo que creo más que me vamos, gusta. Lo que más no, me vamos, gusta es vincularme con las personas, conversar con las personas, los estudiantes, los niños, los jóvenes, ir a la junta de vecinos. El otro día, la semana pasada, el jueves pasado, fuimos a la junta de vecinos, todo el equipo. Bueno, a todo esto no nombraba a mi equipo. Está Eric Vázquez, así que saludos para Eric Vázquez y Nostroza, que es el responsable de las redes sociales y de desarrollo institucional. Está Pamela Quiroz Centeno, que es nuestra conservadora, restauradora y encargada de colecciones. Y también está trabajando con nosotros en proyectos del FMIM, del Fondo de Mejoramiento Integral de Museo, Andrea Vázquez Peña y Lillo. Ese es mi equipo de trabajo. Y andamos en todas, y todos acarreamos de todo, y para arriba y sí, para abajo. sí, he tenido el gusto y el honor y el placer de poder, bueno, a Eni ya lo conocía de hace mucho tiempo, pero Pamela y Andrea también se han subido al barco, han sido súper buena onda, por lo menos con todo lo que tenga que ver con este proyecto en el que estamos trabajando. Esta muestra itinerante que ha tenido muy buenos resultados. Y sí, claro, yo confirmo lo que usted dice, son un equipo que andan todas. Bueno, el jueves pasado estuvimos en la población La Conquista, en Lirquén, como fue la última presentación del documental de la mina del carbón de Lirquén, que lo hicimos a propósito en tres poblaciones mineras. La Galera Mistral, Mm. que era la famosa Melinca, la Jaime Lea Plaza, o llamada La Tortuga, por lo que demoraba el proceso de conseguir la casa, y La Conquista, que está ahí en el límite entre Lirquén y Cerro de Rebajo. Y en todos estos encuentros me emociono cómo la gente también se emociona y recuerda estas vivencias de antaño, cuando eran niños o de sus padres que ya partieron, y tuve la maravilla de ir a buscar a su casa a don Jesús eh, Romero Sepúlveda, Jesús Manuel Romero Sepúlveda, que cumplió la semana pasada, el viernes pasado cumplió 94 años. Y él era practicante, algo así como enfermero, del policlínico de la compañía carbonífera de Lirquén. Nada menos, 94 años. O sea, un tesoro humano vivo. Y pudimos conversar con él, nos contó su testimonio, cómo era la vida en la mina, cuánta gente tuvo que llevar accidentada, fallecidos, cómo la gente hablaba de sus padres, de sus abuelos, qué manera de generar un ambiente, una mística, la gente con emoción entregando su testimonio, porque gracias a esos testimonios, en la Galería de Mistral, en la Jaime de la Plaza y en la Conquista, es que pronto tendremos una nueva vitrina en nuestro museo dedicada al oficio de la minería del carbón. Eso es maravilloso. Fíjate que yo ese día tenía que partir de la tarde a Los Ángeles. Terminé y después fui a dejar a unos vecinos en mi auto porque ese era el compromiso, personas mayores, qué sé yo, y dejé el auto después y me fui a Los Ángeles para otro compromiso, pero eso me dejó lleno, me entusiasmó, ¿te fijas? Entonces, esa parte es muy, muy bonita y le agradezco mucho. Eh, don Jaime, eh, como para poder finalizar, ¿no es cierto? La última pregunta se la voy a hacer, o sea, no se la voy a hacer yo,
y después usted tiene que formular una pregunta. Ya, perfecto. Así es. Esta pregunta se la hizo Joel Bustos, de Ya, RAN, sí. sí, que fue nuestro invitado el viernes pasado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Es que la última pregunta la formule el invitado al próximo invitado siguiente, pero no sabe quién es Ya, y no sabe perfecto. tampoco a qué área se dedica. Entonces, generalmente son preguntas culturales, pero abiertas o modificables según el ámbito. Joel Bustos, ¿no es cierto? Rep 1, que es un grafitero y muralista de nuestra comuna, que también ganador de galardonado como artista, ¿no es cierto?, de nuestra comuna, como gestor cultural de nuestra comuna. Le pregunta, ¿cuál es la primera obra, o cuál fue su primera obra de arte que usted vio y por qué la recuerda tanto? Obra de arte visual, pintura. Visual. La verdad que, a ver, no sé quién es el autor, pero la primera que tengo recuerdo está en el living de la casa de mi madre, de mis padres, ¿Ya? ¿ah? Que es un violinista bien triste, ¿ah? ¿Ya? Un cara triste, pero mira, bueno, si me la pregunta es literalmente esa, si es literalmente esa, tendría que ser esa la respuesta, porque lo primero que recuerdo haber visto como una pintura, ¿ah? Esta pintura que tengo aquí atrás de mi sobrina, que es pintora también, Valentina, ¿ah? No sé, a ver si lo tiene ahí. A ver, ahí, Sí. ahí, ahí. Es un Claro. búho. Es un búho y hay otro búho por Sí. acá para eso, no, acá está el otro búho. Sí, el búho significa conocimiento, de hecho, sabiduría. Chuta. Bueno, el tema es que esa fue la primera pintura que yo recuerdo de tener memoria, de tener recuerdo de una pintura. Ahora, eh, pero si uno quisiera ampliar así la pregunta a una obra en general, hay un libro, más allá de lo de historia, ¿ah? Hay un libro que siempre o sea, me marcó, que es de Morris West, La sandalia del pescador, ¿ah? Ya. De Morris West, que de hecho está también en cine, la historia de un papa de la Europa Oriental. Es electo un papa de la Europa comunista, de la Europa Oriental, en época de la Guerra Fría. ¿Mm? Y ese es un libro que recuerdo y lo he leído más de una vez en otro tipo de arte, en el cine. Me encanta Cinema Paradiso, con la música de Ennio Morricone. Y por ejemplo, en teatro, me acuerdo Érase una vez un rey, una obra de teatro del rostro, que era una parodia a la dictadura. Es una cosa muy como lúdica. Me acuerdo de haberla A visto en mí el la mejor teatro. obra de teatro, ¿Ah? a mí la mejor obra de teatro que me ha encantado, y de hecho tengo el libro también, que el libro lo he leído muchas veces, y la obra creo haberla visto como 3 veces. Aparte que yo antes de trabajar en la Universidad del Desarrollo, le estoy hablando, no sé, o sea, a los 18 años, y en ese tiempo estaba la escuela de teatro. Mm. Y entonces los alumnos de teatro enseñaban muchísimo esa obra porque me encantan. Era El cepillo de dientes de Jorge Díaz, Ah, sí, sí. Jorge Díaz, chileno, sí. Sí, sí. chileno. Mira, Y lo fui a ver al Teatro de Concepción muchísimas veces también. Y bueno, o sea, me invitaban igual y la fui a ver también esta es la que está al lado de la catedral, al aula magna. a la Magna, Y, ¿sí? y es, en serio, o sea, es buenísima porque es un humor absurdo, irónico, muy ridículo, que no hay por dónde juntar 2 más 2 8, pero se la cranea y se la ingenia de una forma muy entretenida, así que muy buena. Y esa es la de Cinema Paraíso, no, muy buena, Yo me buena. dediqué al teatro entre los 19 y 25 años más o menos, yo me dediqué al teatro. Fui actor de teatro, hice giras por el sur, así que Negro. también, claro, ¿Ya? tengo mi recorte de diario, qué sé yo. Bueno, me gustó mucho el teatro y me gusta el teatro. Eh, Mira, y estaba pensando en distintas expresiones del arte.
yo tuve la oportunidad de estar al frente del David de Miguel Ángel en Florencia, y fíjate lo que, no, pero fíjate lo que más me llamó la atención fue la mano de Miguel Ángel, o sea, del David. ¿Por qué? Porque, bueno, el mármol, la pieza de mármol es un bloque, y lo que hace entonces el escultor es retirar material para encontrar, digamos, la escultura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el trabajo tan fino que Miguel Ángel logró dejar un retito de mármol que es la vena de la mano? Es la vena de la mano. Entonces, fíjate el nivel de habilidad, de destreza, de talento, ¿ah? Para eso. Entonces, uno repara esos detalles, en esos detalles. También ópera, también me gusta también la ópera. Bueno, y en realidad, ojo, la mezcla es completa, me gusta la música tropical y me gusta la ópera. O sea, todo bienvenido. ¿Mm? Quiero, quiero que, ¿sabe qué? Vamos a adelantar, no la vamos a hacer el próximo viernes subsiguiente, no. Esta otra semana al tiro, lunes, martes en la noche, vamos a terminar ahí y de ahí vamos a finalizar, porque también hay preguntas lúdicas, hay preguntas que vamos a sacar un poco A ver, y vamos a hacer un juego para hacerme la idea, dame una, a ver, para hacerme la idea cómo sería. de las preguntas lúdicas. Sí, una para entretenerme. Oye, en realidad yo soy medio búho, me voy tarde a descansar, así que... No, no, sí, pero acá, ahí, acá. Si fuera un producto en supermercado, ¿qué producto sería y por qué? ¿Qué producto sería? Producto de un supermercado. Yo creo que sería una marca propia. Ah, ¿Ah? pero Pero- ya, No, no, es que, perfecto, ya. ¿por qué me refiero a marca propia? Porque en realidad yo soy hijo del rigor, soy hijo de una época bien difícil. Mi mamá quedó viuda muy joven y fue una época difícil, los años 80. Y creo que me sirvió para generar un carácter y una forma de vida bien austera. ¿Y qué producto Eh, sería? ¿Ah? No, me ¿Y refiero a qué marca producto? propia en el sentido de lo sencillo, de vivir en realidad uno con lo suficiente, lo necesario. No soy de grandes lujos ni nada parecido. O sea, la vida con lo elemental. Con lo elemental. Ok. Ah, ¿te fijas? Mi estimado Básicamente. Jaime, su pregunta, sí, su pregunta secreta lo vamos a hacer el día lunes o el día martes. Vamos a hablar por interno más o menos como para cuadrar los que días, porque Ah, todavía nos quedaron muchísimas tengo preguntas. una pregunta ¿Ya? para la invitada, porque dijiste que era una chica de San Pedro, una artista de Sí, San Pedro. sí, pero mejor me la dice el día lunes porque como la voy a entrevistar el viernes y así hacemos dos en la semana, al tiro. Pero ¿cuándo sería? ¿El lunes o el martes? El martes, No, nosotros, ¿el lunes puede? ¿El lunes en el la martes, noche? el lunes parece que tengo un compromiso fuera de Penco, pero el martes, dejémoslo para el martes. Ahora, si al público le parece, pues, podían No, el poner martes en la preguntas noche. ahí. No, si el martes en la noche ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque O, igual o- o también nos pode- saquearon muchísimas preguntas. o podemos debatir un tema de historia, ¿eh? O no sé, Hay que hay un hablar sobre tema Fanalosa. Hay que hablar sobre el tema de Fanalosa analosa. también, qué es lo que pasó ahí, qué es lo que... Vamos a hablar un poco sobre la historia y también, bueno, invitar, ¿no es cierto?, a toda la gente, a los loceros. Así que también vamos a tener todos estos días como para poder difundir y hacer una conversación histórica sobre lo que es Fanalosa y lo que fue Fanalosa y lo que va a ser desde aquí en adelante. Así que, bien, ya bienvenido. Y el 23 de agosto vamos a estar con toda exposición en la Escuela Penco, en la mañana. ¿Ok? Sí, Ahí sí, pasemos al aviso. mi estimado don Jaime, un abrazo, que esté muy bien. Yo voy a, bueno, esta entrevista, ¿no es cierto? Esta conversación, sobre todo, yo siempre digo, es una conversación de amigos al aire libre. Esta conversación va a estar en un par de minutos acá, así que vamos a estar listos. Y después yo la voy a subir a mis plataformas de YouTube. Yo le voy a enviar el link después. Y después vamos a volver a hacer el mismo afiche con la misma foto espectacular que tenemos ahí, así que yo de maravilla. Es ¿Ok? una foto, es Muchísimas una foto gracias por su antigua, tiempo. ¿eh? Es una foto antigua que la uso para todo. Ah, no. No, sí, me ha pasado. Edgardo, ya, Edgardo Labraña, a ver, espérame, a ver, déjame decir que está por acá, a ver, Edgardo Labraña, no, se fue. Edgardo Labraña, ¿sabes cuando lo entrevisté? El año pasado, creo, no sé, me mandó una foto de Kinder.
ya, o ya. sea, rubio, así, así, liso total, sin perte. Ya. Oye, yo me junto con mis compañeros de kinder, y no es broma. Me ¿En junto con mis serio? compañeros de kinder. Sí, no es broma. O sea, el ¿A valor del dónde vas a patrimonio. Ah, ya, ya. Mira, Milton, a ver, ¿qué es lo que he dicho últimamente en la escuela a los niños? La primera historia que tienen que ustedes desarrollar, la primera historia, es la historia de su familia, de sus padres, de su abuelo, la de la casa. Esa es la primera historia. Y la segunda historia es la historia de su relación con sus primeros compañeros. Y esa tiene que ser una relación súper afianzada, perpetua. Bueno, eso yo lo practico. Entré a estudiar con mi compañero en el año 71, en la escuela 31, y me sigo juntando con ellos, a los compañeros de la 31. Y tenemos un grupo que se llama en el WhatsApp, que se llama los 88. ¿Y por qué se llama los 88? No por el terremoto, ¿ah? Sino porque cuando éramos niños, y esto es un dato para los más jóvenes que se les va a llamar la atención, cuando hoy día nace un chileno, nace ya con su RUT, ¿cierto? Con su RUT, con el número de carnet. En mi época, uno no tenía carnet solamente por nacer, po. Había que sacarlo, había que ir a sacarlo y podías tú pasar 10 años sin carnet. Bueno, cuando estamos en sexto básico, de la 31, hicimos beneficios, plato único ahí en el Progreso, en calle Membrillar, picarones, de todo, para juntar plata, y en sexto básico, gracias al profesor Guzmán y los apoderados, logramos viajar a Santiago en tren. Pero para ir a Santiago en tren había que sacar carnet, po. Y fuimos todos los compañeros en patota, al registro civil, todos juntos a sacar carnet. Entonces todos nuestros carnets de todos los compañeros son 8853. Y el resto ya es distinto, pero los primeros 4 o 5 números son para todos igual. Entonces, eso habla que somos compañeros a ese Sí, nivel de carnet. ¿Mm? sí. Sí, pues de hecho, empieza con 8853, ¿cierto? El mío, sí, 8853. Sí, pues, ¿Mm? una vez de hecho estaba conversando con mi esposa y con mi cuñada sobre el tema del root y yo le dije que yo había visto una persona que empezaba con 88 y no me creyeron. Así que usted, en serio, usted va a ser ahí, mi voz de que era verdad. Así que apenas termine esto le voy a decir, amor, es verdad, don Jaime era de la 88. época prehispánica, así que sí, exacto. Así que tiene 88. Mi estimado don Jaime, de verdad, ya, ahora sí que ya tengo que ir a acostar a mi bebé. Un abrazo, que esté muy bien. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, toda esta conversación en línea. La he pasado espectacular. Me he tratado de contener un poquitito porque generalmente soy mucho más burlesco y tengo un humor negro y gris y todo lo demás. No, pero no Así hay problema. que Yo soy mente abierta, open mind. Total. Así que no, ya, pues, vale. no hay Oye, problema. mi estimado, un abrazo, que esté muy bien, de verdad, la pasé, pero muy bien. Vamos a gestionar para el martes y ojalá sí que se pueda difundir por los canales oficiales o por lo que sea, que va a ser una conversación eh, dedicada a Fanalosa, ¿Ya? sobre la historia de Fanalosa, a todo, porque creo que es necesario y a la gente también le va a gustar muchísimo. Te doy un dato final. Fanalosa. Piensa que Penco, en su origen, es es una comarca alfarera. Alfarera. Uno piensa en la loza, uno piensa ¿cierto? En esto, pero esto está hecho con arcilla, con greda, Y con tierra. de hecho, Es tierra, es tierra. ¿Ah? exacto, está hecho con tierra, está hecho con greda, está hecho con arcilla, y por eso es que viene la población La Greda, viene por eso. La greda, claro, que antes se llamaba Ho Chi Minh, antes Ve de que todo estudio se llamaba Ho Chi lo que Minh, dice, ¿no? claro, pero la ¿Ya? greda, voy a lo siguiente. La alfarería mapuche prehispánica es la proto-loza de hoy. ¿Te fijas? O sea, Penco siempre ha estado vinculado con la loza desde antes de la llegada de los hispanos. Desde el penco ancestral ya se trabajaba la tierra para coserla y que sirviera de utensilio, ¿cierto? Digamos, greda utilitaria. Entonces tenemos aquí la evolución. Este plato de 1960, ¿ya? Pero antes del 1960, mucho antes, siglos antes, ya se desarrollaba cerámica en penco.
En 1822, María Graham, coetánea de Bernardo Higgins, muy amiga de Lord Cochrane, eh, alababa la calidad de las arcillas penconas. Así que para que veas que tenemos fama hace rato. Oye, pucha, quería hablar de otros temas de historia, pero ya se nos fue el rato. Sí, el día martes, a las 9 de la noche. Vamos a hacer la ficha, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar acá también por las redes sociales, por Facebook, por Twitter también, y bueno, y también, ¿no es cierto?, por Instagram, si que pueden sacarle pantallazo y lo pueden mandar por todos los lados. Feliz. Ahí voy, mi amor. Con esto termino y tú despides nomás. Un día me gustaría hablar de un tema que es poco estudiado, de la relación de Bernardo Higgins Riquelme con José Miguel Carrera en Penco. El término de una amistad, el inicio del odio entre los dos. Porque aquí se encontraron, no tan amigos, pero tenían una relación cordial, en 1814, en febrero, y aquí se produce el quiebre total, aquí en Penco. Chan. Es un tema para desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias. Eso lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, ahí en el tintero. El día martes nos vamos a tirar con un programa especial sobre eso. Tampoco no sería el último, porque ya he tenido programas muy extensos. Ahí lo voy a explicar con qué invitado fue. Don Jaime, se lo agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Esto se llama Conectarte, la idea es siempre poder conectar y darte con la gente. Este es su problema. Y mi nombre es Milton Estuardo, el dibujante y acuarelista de la mejor comuna y la más linda del mundo. Y nos vamos para la pintura. Y nos vamos con mi pintura, ¿no es cierto?, que la tiene ahí don Jaimico, así que la parroquia. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Esto es Conectarte. Adiós.